fui de la marea. La marea. Para la plena inclusión de las personas con discapacidad. Agradecemos la presencia de la diputada María Isabel Aguilar Morales, de Luz del Carmen Ramírez Velázquez, regidora de la Comisión de la Familia del municipio del Marqués. Agradecemos la presencia de Agustina Aguilar Hernández, presidenta del Patronato del Sistema Municipal TIF de Peñamiller. Del maestro Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal, coordinador para la protección y promoción de los derechos humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado. Así como también agradecemos la presencia del doctor Juan Francisco Javier Gómez Hernández, coordinador del Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro, en representación del director general del Sistema Estatal DIF. Agradecemos la presencia del ingeniero Arturo Martínez Ledesma, en representación del licenciado Agustín Dorantes Lambarri, secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro. Así como también agradecemos la presencia de autoridades, académicos, estudiantes, asociaciones civiles, medios de comunicación y público en general que hoy nos acompañan. Así como también agradecemos la presencia a nuestra intérprete de lengua de señas, Ciania Cervantes Gutiérrez, quien nos estará apoyando en el desarrollo de este evento. Invitamos a la diputada Leticia Mercado Herrera, presidenta de la Comisión de la Familia de la 58ª Legislatura del Estado de Querétaro, a que nos brinde un mensaje. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean todas y todos al foro Retos para la Plena Inclusión de las Personas con Discapacidad, que realizamos hoy en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha que nos congrega a todas y a todos para fortalecer el vínculo y reafirmar el compromiso social que tenemos en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. De acuerdo a datos del INEGI, en el 2014, en México existen 7 millones de personas con discapacidad. En Querétaro tenemos 122,000 personas con discapacidad, que de acuerdo a estadísticas del INEGI del 2015. Las dificultades que sufren las personas con discapacidad afectan sus oportunidades laborales, económicas, educativas y de movilidad, situación que representan obstáculos cotidianos a los que se suma la discriminación social que les impide desarrollarse plenamente. Debemos eliminar estos obstáculos para que las personas con discapacidad puedan participar activa y productivamente en la vida social. Por ello, resulta fundamental garantizar el derecho de la accesibilidad a la plena inclusión de las personas con discapacidad. Trabajemos todos y todas para que la inclusión de las personas con discapacidad sea una realidad en nuestra sociedad, para que tengan las mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida al máximo de sus capacidades y deseos. Juntos lograremos construir una sociedad justa e incluyente, basada en el respeto de los derechos humanos. Hoy, esta tarde, para mí es un orgullo, de verdad, el poder contar con tantas personas con las cuales tenemos muchos años de estar trabajando.
está aquí con nosotros. Sandra Villanueva, un ejemplo de vida, una mujer que de veras ha trabajado muchísimo por apoyarse y por ayudar a las personas con discapacidad. Como Rosa María, que ahorita contará una historia de vida que tiene a su cargo, es la directora de una escuela con niños de síndrome de Down, que yo les digo que son mis niños que están allá adentro, que son de verdad un encanto, personas con amor que lo único que piden en la vida es ser felices. Sean todos bienvenidos a este foro. Muchas, muchas gracias. Agradecemos su mensaje, diputada. Le damos la bienvenida, se incorpora con nosotros, la licenciada Virginia Anaí Morales Durán, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF de Luis. Invitamos a Sandra Villanueva Pérez, presidenta de DISMOV Discapacidad de Movimiento, a que nos dirija unas palabras. Buenas tardes, Sandra Villanueva. Antes de empezar lo que voy a decir, ¿alguno de ustedes tiene alguna persona con discapacidad en su familia? ¿Y qué tal les ha ido? Es difícil la situación, ¿verdad? Bueno, la discapacidad en México y en el mundo ha sido no solo un estigma social, es también un estereotipo que a pesar de los avances tecnológicos y sociales aún no se logra abolir. Las personas que sufren algún tipo de discapacidad viven ambas problemáticas día a día, sintiéndose limitados y segregados, privados de una vida plena, situación que puede causar mucho daño emocional y moral en las personas que viven esta problemática y que tratan de integrarse a una vida social y no lo pueden lograr. Bueno, la discriminación es todo aquel acto, acción u omisión realizado por personas, grupos o instituciones en las que se da un trato diferente a una persona, grupo o institución en términos diferentes al que se da a sujetos similares de los que se sigue un prejuicio o consecuencia negativa para el receptor de este trato. La discriminación conceptualmente es una conducta sistemáticamente injusta y desigual contra un grupo humano determinado. Discriminar consiste en privar a un grupo humano de los mismos derechos que disfrutan otros. Jaime Marchand. Ok, bueno, eso es la discriminación. Pero ¿qué pasa cuando vemos que la discriminación afecta a otras áreas de la vida? La discriminación podría considerarse una forma de violencia pasiva, ya que quienes discriminan dan un trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y a las consideraciones sociales de las personas, organizaciones y estados, haciendo esta diferencia ya sea por el color de piel, etnia, sexo, edad, cultura, política, religión, ideología y o situación física. No sé si se está viendo el cuadro. Su currículum es muy amplio de Sandra. Hicimos incluso su historia de vida y es un gran ejemplo. Cuando me dijeron que iba a estar en el panel, recordé esas entrevistas que hicimos sobre precisamente qué es lo que sufren las personas con discapacidad. Y qué mejor esta ponencia que la pueda dar Sandra. En grandes rasgos les puedo decir que ella inició una campaña de concientización ciudadana pro derechos de las personas con discapacidad. También Sandra tiene un trabajo muy enfocado en la parte docente, principalmente en el tema del inglés, que es tan importante en nuestra sociedad. También ha trabajado a beneficio de las personas con discapacidad, con un arduo trabajo. Y uno de sus lemas es por amor y dedicación a la causa. No nada más necesitamos el amor, sino también la dedicación. También Sandra, dentro de esta campaña pro derechos de las personas con discapacidad, pues ha dado diferentes charlas en escuelas y también en el radio, promotora de todos los derechos de las personas con discapacidad. También ha participado en diferentes foros, principalmente en foros de salud, con el tema de innovación y discapacidad. También Sandra recibió un reconocimiento por la legislatura, precisamente por el trabajo que ha realizado con las personas con discapacidad. Pues muy bien, ahora nos hablará sobre
esta discriminación que muchas veces se sufre. Muchas gracias, Ana. Gracias. Bueno, como ya dijimos en México, la discapacidad. No se oye. Un poquito más. Sí está prendido. ¿O te paso este? Bueno. A ver, yo creo que le pasas este. Sí, gracias. Sí, está bien. Bueno, como ya dijimos, en México todavía la discapacidad es una utopía. Es una utopía, no se ha hecho mucho, falta mucho por hacer, como lo dijo también Mauro. Las personas con discapacidad, muchas de ellas aún no salen, no se atreven a salir, pero bueno, esto es debido a la discriminación. Como ya al principio me tocó leer un poquito, me adelanté, perdón. Decíamos que la discriminación es es todo aquel acto, acción u omisión realizado por personas, grupos o instituciones en las que se da un trato diferente a una persona, grupo o institución en términos diferentes al que se da a sujetos similares a los que se sigue un prejuicio o consecuencia negativa para el receptor de este trato. La discriminación conceptualmente es una conducta sistemáticamente injusta y desigual contra un grupo humano determinado. Discriminar consiste en privar a un grupo humano de los mismos derechos que disfrutan otros. Jaime Merchan. Bueno, ahí se puede ver en la pantalla lo que es. Después vamos a lo que sería la discriminación. Otra vez, no accesibilidad es igual a discriminación, si se puede observar. Ahí dice, hay un letrero que se prohíbe personas con discapacidad y animales incluso. Eso está terrible. Y bueno, la discriminación podría considerarse una forma de violencia pasiva, ya que quienes discriminan dan un trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de las personas, organizaciones y estados, haciendo esta diferencia ya sea por el color de piel, etnia, sexo, edad, cultura, política, religión, ideología y o situación física. Seguimos a la siguiente. Vemos no a la discriminación laboral y vemos que dice que un 90% de las personas con discapacidad están desempleadas y solo un porcentaje menor tiene contrato. Así está la situación. En la mayoría de empleos no se nos da una oportunidad. Yo les puedo decir que como maestra de inglés, a mí en más de una escuela me han dicho que es muy drástico tener una maestra con discapacidad para sus niños. Pero los niños no se quejan los adultos. Ahí la diferencia. Y bueno, vemos aquí que la mayoría de políticos, empresarios, periodistas y ciudadanos soslayan la realidad en relación a la discapacidad. Se puede ver ahí la gráfica que hay. No hay empleos, no hay oportunidades para personas con discapacidad en edad productiva y la gran mayoría de las personas con discapacidad aún son vistos como algo desagradablemente visual. Esto aunque tengan estudios y presencia. De igual forma se les considera un lastre, seres improductivos y de poca importancia o valor para el área laboral y peor aún para la economía. Por otro lado, los empresarios, al no contar con accesibilidad en sus empresas, no contratan a estas personas, no se les da una oportunidad, porque para ellos sería de mayor gasto adaptar las instalaciones de esas empresas o áreas laborales. La falta de empleo para personas con discapacidad incrementa la marginación que este grupo vulnerable ya vive, así como la segregación y obviamente la discriminación, causando malestar social, económico, familiar y de autoestima. Entonces, con esto vemos que si tenemos segregación y tenemos lo que sería marginación, se agrava la situación, porque la persona con discapacidad, al sentirse relegado, rechazado,
siente que no vale nada, lo cual después se deriva posiblemente en depresión también, en una causa de decir no valgo nada, no puedo hacer nada, ni mi familia me aprecia, ni mi familia me da la oportunidad, ¿por qué voy a sentirme bien, ¿no? Y vemos ahí en otra gráfica que dice, la segregación es el acto de separar y generar divisiones dentro de los grupos sociales que conforman una comunidad. Se basa en el concepto de que los individuos son diferentes en sentido peyorativo, por lo cual algunos, considerándose superiores, no quieren mantener contacto con aquellos que consideran inferiores. Y bueno, vemos ahí lo que es la marginación. La marginación, pues al final de cuentas se asocia a la carencia de oportunidades sociales o a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad, bienes y servicios fundamentales para el bienestar. CONAPO 2011, problemas derivados de la discriminación, marginación y segregación para personas con discapacidad y otros grupos vulnerables, que es ignorancia, violencia, depresión o falta de autoestima, como ya se mencionó. Bueno, la ignorancia acrecenta la discapacidad y habilidad, y bueno, se le niega la habilidad a la persona con discapacidad, se le discrimina, se causa una circunstancia que se llama, es la causa por la cual se ha llamado minusválido a ese tipo de personas, ¿no? La violencia se puede dar sobre todo en el ámbito familiar. La familia muchas veces por ignorancia relega a su familiar con discapacidad. Estas familias, si no reciben orientación por parte de psicólogos y médicos, pueden caer en la desesperación de tener que atender a esta persona con discapacidad, y la situación se agrava más a causa de los gastos que la familia tiene que hacer para cuidar de esta persona y adaptarle su casa, por ejemplo, ya que en la mayoría de casos se tiene que comprar medicinas, tienen que darle atención médica, terapias, comprarles pañales, cosas médicas como una rampa para las casas, por ejemplo, o para los vehículos, sin contar, ¿verdad?, obviamente las sillas de ruedas, que pocos pueden contar con una silla de ruedas de motor, como en mi caso pues es gracias a mis papás y a su esfuerzo, pero si yo la quisiera cambiar no podría, porque la tecnología avanza mucho, pero es irónico que las personas que de verdad la necesitan no la pueden obtener. Yo veo vehículos que hay para personas con discapacidad, pero pues los veo nada más porque nunca los voy a poder comprar. Y pues es algo inaccesible y es una lástima que existe esto. Pero bueno, aquí dice, la depresión o falta de autoestima es derivada de la situación familiar, económica, física y emocional, ya que la persona con discapacidad casi siempre se desarrolla o vive con el sentimiento de relegación y discriminación, aunado a la falta de oportunidades para salir adelante y ser independiente. Esa es otra causa. La mayoría de nosotros quisiéramos ser independientes. Yo no quisiera tener que vivir con mis papás ni depender de ellos, pero no se puede. Y los que son padres de un hijo con discapacidad lo saben. Bueno, aquí vemos otra gráfica que dice no a la discriminación laboral. Y si se fijan bien en esta gráfica, en esta imagen, ¿quién está? Está Stephen Hawking, Frida Kahlo, Beethoven y otros grandes que han sido discapacitados, pero también los cuales tuvieron que crearse su propio trabajo, porque pues Beethoven componía por sí mismo, nadie le enseñó ni le dieron el trabajo de compositor. Digamos, Stephen Hawking, si alguien lo viera comúnmente lo rechazaría de un trabajo. Frida Kahlo, pues obviamente pintora, gran pintora mexicana, y así podemos mencionar muchos. En la siguiente gráfica también se ve que sí, dice sí a la inclusión laboral. Ojalá se pudiera hacer eso una realidad, que pudiéramos contar con más empleos para personas con discapacidad. Y bueno, vemos sí a la inclusión a la vida también, en todos los ámbitos, que pudiéramos estar trabajando, conviviendo con nuestras familias, salir plenamente sin necesidad de preguntar
hay acceso para una silla de ruedas, como en mi caso me ha tocado más de una vez. Me ha tocado que quiero salir a un restaurante y primero tenemos que investigar si hay acceso. Quiero ir a un concierto y primero tenía yo que investigar si en el Josefa Ortiz de Domínguez había acceso. No lo hay para el VIP, hay para plateas, pero yo no quiero ir a plateas, eso es segregación. Yo quiero ir al VIP. Entonces no hay. En la siguiente gráfica vemos lo que sería el signo internacional de accesibilidad. Lo incluye ahí porque ese símbolo, hay muchos audaces que lo quieren cambiar de color, lo quieren poner diferente y no se puede. Ese símbolo tiene que estar en azul pantón y es ese estilo el que debe de estar. Y debe de estar en todos los lugares en los cuales una persona con discapacidad pueda llegar o acceder. En los empleos, por ejemplo, debería de haber eso. Lamentablemente en muchos empleos ni siquiera saben lo que es una persona con discapacidad. Bueno, en la siguiente gráfica vemos unos niños que dice lo que es la accesibilidad, lo que es la habilidad. ¿Okay? Disculpen que no lo lea porque yo no lo tengo aquí, se me fue la internet. Pero bueno, ahí vemos que dice lo que es la habilidad, lo que es la motivación y lo que es poder hacer las cosas. Y vemos los niños vestidos de superhéroes, es bien importante que se vea. Muchos niños sueñan con ser superhéroes y no lo pueden ser a causa de la discapacidad. Pero bueno, cada quien es superhéroe en su estilo, en su forma de actuar. En la siguiente gráfica vemos lo que sería la falta de respeto hacia el símbolo de respeto para personas con discapacidad, ¿no? Los estacionamientos, es una prueba clara que no se siguen respetando. La gente llega, se estaciona ahí, se debe de poner una multa, se debe de poner sanción, pero esto solamente lo vamos a lograr si hubiera una legislación a materia de. Legislando a favor de eso, nadie va a poder decir, aquí me voy a estacionar, porque si le dan al bolsillo de la gente, es donde les va a doler. No es que queramos darles en el bolsillo, pero, y aparte de esto, bueno, menciono, es odioso comparar a México con otros países avanzados, como lo que es Estados Unidos, pero vemos que en Estados Unidos, si ustedes se estacionan en un lugar de personas con discapacidad, le ponen la multa, así lleven una silla de ruedas, y todo, esto es si no llevamos la calcomanía, o sea, allá le llaman el sticker necesario, y la acreditación de que usted es discapacitado. Y no son multas baratas, son de $500, $600. Así que pues, debemos de aprender de eso. Pero lo que pasa es que allá hay cultura de la discapacidad. En México, desafortunadamente, aún no la hay. Entonces ahí dice que hay que respetar, que hay que ser parte de la solución y no parte del problema, porque nadie está exento de ser una persona con discapacidad. Luego vemos ahí el símbolo de la campaña que nos apoyó mucho la administración pasada, Yo Respeto, lo cual fue un éxito, se concientizó mucho a la ciudadanía, pero aún necesitamos más, necesitamos avanzar en el tema. Vemos ahí los cuentos de hadas fracturados. ¿Qué pasaría si los niños se acostumbran a ver en la televisión o en los medios que las princesas ni son tan bonitas ni son tan perfectas, ¿no? Porque las niñas crecen sabiendo o quieren ser como la Barbie, como la princesa del cuento de hadas, y eso no existe. La realidad es muy diferente. Se dice que los niños que van a gobernar o van a vivir en el año 2030 son los que estamos educando ahorita. ¿Qué debemos de hacer? Concientizarlos, enseñarles qué es la inclusión, darles toda la oportunidad de que aprendan y convivan con niños con capacidades diferentes o con personas con discapacidad. Eso sería lo ideal, pero vuelvo a mencionar, hace rato, a mí como maestra me han dicho, tú eres alguien que trabaja muy bien, pero eres
a alguien que yo no quiero para que esté con mi niño. Es muy drástico para un niño tener una maestra en tu situación. Perfecto, se entiende. Pero ¿quién está discriminando? ¿El papá o el niño? El papá. Bueno, vemos ahí la siguiente, que pues ya sería parte de lo que es final, ¿verdad? Ver lo que dijo Christopher Reeve. Christopher Reeve es el actor que fue Superman y es el ejemplo más claro de que nadie está exento de ser una persona con discapacidad. De un momento a otro se puede sufrir una discapacidad y ahí quedamos, ¿verdad? Él no podía ni siquiera respirar por sí mismo, tenía que usar un respirador en su silla de ruedas adaptada, y bueno, él fue uno de los grandes promotores de las células madres para curar discapacidad, para curar todo lo que son lesiones cervicales y otro tipo de problemas físicos. Desafortunadamente en México y en muchos países esto aún no se acepta. Bueno, ve a la persona y no a la discapacidad. Ahí vemos que hay que ver lo que somos como seres humanos, lo que podemos dar y no lo que parecemos. La discapacidad, la silla de ruedas, es solo como tener una bicicleta. Es lo que yo siempre les digo a mis amigos o a los que han sido mis exnovios, ¿no? Porque algunos sí de plano me han dicho, es que yo te quiero mucho, pero no puedo vivir con tu silla de ruedas. Bueno, la silla de ruedas es como mi bicicleta o es como mi carro, si así lo quieres ver. Entonces se debe de ver a la persona y no a la discapacidad. Ahí vemos la inclusión en todos los ámbitos y pues eso debería de existir. Ahí se ve un teatro que tiene los símbolos de personas con discapacidad hacia adelante. Se ve muy chiquito tal vez, pero eso es lo que se debería de hacer aquí en México también. Y bueno, gracias. Ahorita vemos que al final vemos conquistando la discapacidad y vemos que si la persona discapacitada es capaz de dar muchas cosas, ¿cómo están los demás para aceptar esa discapacidad? ¿Nos aceptan? ¿Nos dan la oportunidad? Eso es lo que todavía nos falta en México. Y bueno, les agradezco mucho, falta mucho por hacer y pues seguimos adelante con los otros participantes. Discapacidad en movimiento, Sandra Villanueva Pérez. A Alejandro Arriaga Hinojosa. Bravo. Gracias. A la doctora Blanca Estela Franco Pime. Gracias. Así como también se entrega un reconocimiento a su labor a Rosa María del Carmen Barajas, directora del Centro Productivo Integral ACE. Quisiera que vieran a estas caritas de estos niños que yo en lo personal quiero muchísimo, que tienen todo el amor por dar. Acompáñenos a la foto. De este lado, por favor. Sí, mira, voltea para allá. Mira, voltea para allá. Gracias. ¿Le das un abrazo a tu mami? Sí, a su mamá. Solicitamos a la diputada Leticia Mercado Herrera y a todos los ponentes, así como a las autoridades que nos acompañan, a colocarse para la toma de la fotografía oficial. Nos sentamos, exacto. Doctor, si no se asuste de dolor, vente. Vente, amiga. Sí.
y si metemos una silla, mira, ponemos una silla por favor aquí, para que te vengas así, para que no se quede. Ahorita volteamos nuestro reconocimiento para el frente. Ah, sí, exacto. Sí. Vente, amiga, perdón. ¿Nadie me falta? ¿Todos? ¿Ahora todos? Vengan. Regálame otra, por favor. A ver, ¿qué pasó? La que quiera. Una más aquí, por favor. A ver. Los chamacos. Lupita, los jóvenes que nos hacen favor de acompañarnos. Sí, vengan, sí, mi vida. Mira, Irma. Vénganse todos. Acompáñenos, Conchita. Mamá, aquí todos, por favor. Ok. Gracias. Pues un aplauso a todos. Una palabra, licenciado. Felicito a nuestra amiga Sandra porque este reconocimiento que le dio hoy la diputada Leti Mercado se lo merece. Y le deseo una gran Navidad, un próspero y bendecido Año Nuevo. Y estoy muy contento por tener esta amiga tan importante y que hoy me sumo con ella a seguir luchando por las personas con discapacidad. Gracias, ¿no? Y yo agradezco su apoyo también, porque usted siempre nos ha apoyado. Desde la administración pasada, usted es uno de los únicos que se tomó la capacidad de entender este tema. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Saluda. ¿Qué les pareció el evento? Nonita, ¿qué te pareció el evento? Bien, muy bien, Muy incluyente. muy bien. Sí, faltan muchas cosas, falta mucho por hacer. Gracias por asistir, Nonita. ¿Usted, señora, qué le pareció? Muy bien, pero faltó que Nonita tomara la palabra y contara cómo se lleva en España todo esto. Ya habrá Cada oportunidad de hacer. discapacitado tiene una pensión y tiene una persona que le... Sería interesante que hiciera una aportación para presentarla en estos foros y que Sandra hiciera un disertamiento sobre él. Gracias, Nonita. ¿Qué lo vas a Voy a comprar esto. Unas chicas que les dicen, esto es para personas embarazadas especialmente o personas de adulto mayor. Estoy embarazada. Incluso el transporte público, o sea, las personas mayores, o sea, te dicen que son especiales, apartados para eso, o sea, para hacer que ellos se sienten y no lo hacen, ¿no? Los jóvenes van durmiendo o hacen que los duermen. Entonces, la verdad es que tu labor es muy grande y pues sigue adelante. Yo sé que no hay una recompensa, pero la recompensa te viene de arriba. Que Dios te bendiga, sobre todo que tienes... Prohibido susurrar. Hable fuerte. Entonces hablamos fuerte. Mira la Nonita, viene echando tiros. Invitado a su boda y él